Buenos días. Hoy vamos a ver un escenario que vale la pena manejar muy bien. Es un escenario que hay que identificar justamente para que no se dé un boicot a la relación médico-paciente. Es un escenario que hay que conocer muy bien para no quedarse ahí en el bloqueo, para no quedarse ahí en el estancamiento, sino todo lo contrario, solucionarlo, resolverlo, elaborarlo y afianzar aún más el vínculo terapéutico, afianzar aún más la alianza terapéutica. Si el impasse es un estancamiento, un enfangamiento de la relación, sin duda alguna el solucionar el impasse permite un afianzamiento hermosísimo de la relación con nuestros pacientes. Veamos entonces. ¿Qué es el impasse o estancamiento terapéutico? Viene del francés, el francés impasse. El impasse fue escrito primero dentro de los terrenos del psicoanálisis, pero hoy en día ya se sabe que el impasse o impasse es algo frecuente en todas las especialidades médicas, es algo muy frecuente en todas las especialidades de la medicina. Como psicoterapeutas, los médicos tienen que aprender a identificar el impasse, pero no quedarse ahí, sino justamente manejarlo, resolverlo apropiadamente. Y también todos los demás especialistas deben identificar este impasse y manejarlo y elaborarlo adecuadamente junto con su paciente, porque de lo contrario se produce esto que estamos viendo aquí en las imágenes, se produce frustración, sentimiento de impotencia, rabia, dolor, tristeza, un montón de contratransferencias inapropiadas, inadecuadas frente a los pacientes. Y no queremos eso, no queremos ni un desgaste, ni un sufrimiento, ni un estancamiento, sino todo lo contrario, resolver cuanto antes el impasse para que se vuelva a afianzar esa alianza terapéutica. Como les comentaba, la definición de impasse es claramente, tiene raíces francesas, ¿no? El impasse es ese callejón sin salida, cuando se detiene el proceso terapéutico. Y obviamente, pues, implica un bloqueo, ¿no? Implica una fisura, un resquebrajamiento en la relación médico-paciente. Hay muchos tipos de impasse. Entonces, el paciente al que le hemos dicho que tenga un buen estilo de vida y no consuma psicotóxicos ni alcohol y todo lo contrario, vemos que está llevándose justamente todo lo contrario a lo indicado. El paciente a quien le indicamos una buena nutrición, una buena ingesta, eh, tener solamente alimentos nutritivos, cuidar su estado de salud y todo lo contrario, llega a un momento en el que empieza a desobedecer y todo lo contrario a lo indicado por el médico, se llena de comida chatarra, alimentos hipercalóricos. El en-paz también puede verse como cansancio, fatiga, el deseo del paciente de salir corriendo, cuando el paciente empieza a sentir fastidio por ir a las consultas. También se puede ver en forma de enojo, de rabia, de envidia o de intensa frustración frente al tratamiento médico. Puede verse también como un asumir conductas peligrosas, conductas temerarias,
el tratar de boicotear, el intento de proteger la vida. El impasse también puede verse como ese no querer hablar con el doctor, no querer hablar con el tratante, es estar justamente lejos emocionalmente. Muchas veces el impasse o el impasse se puede dar por eh, alguna confrontación, un desacuerdo, una desavenencia que va escalando y terminamos viendo a paciente y médico discutiendo, eh, airándose, perdiendo los estribos. El impasse también puede ser el de un paciente que termina quejándose injustamente del médico, juzgándolo, sintiendo cólera, poniendo todo tipo de, digamos, inconformidades. ¿Mm? También puede ser el escenario de una persona a la que le hemos dicho que no trasnoche, no consuma psicotóxicos y simplemente se vuelve loca, se olvida de las recomendaciones del tratante y termina justamente hasta en paro cardiorrespiratorio. Y bueno, hay unos teóricos que nos pueden ayudar muchísimo a comprender y que nos dan también las pautas para resolver el impasse. Donald Winnicott, médico pediatra, también especialista en psiquiatría, psicoanalista, una de las mentes más brillantes del siglo pasado, definía el impasse como una vicisitud en la relación médico-paciente que finalmente era un intento de comunicar algo. Hay que entender que el impasse no es como tal un ataque personal contra el terapeuta, el médico, sino que es una forma muy torpe, una forma muy lerda del paciente en la que efectivamente de manera enfermiza se trata de comunicarle algo al médico. A veces el paciente quiere algo más o quiere algo distinto y lastimosamente no logra identificar bien el qué o no logra verbalizarlo, no logra ser sincero con el médico y termina incurriendo en el impasse. Es una oportunidad, puede ser un descanso en el camino. Muchas veces después del impasse, el paciente vuelve a buscar al médico. Hay que entenderlo también, como que muchas personas tienen traumas profundos, taras profundas, y tienen antecedentes de abandonos vividos como traumáticos o de una parentalidad mal ejercida. Miles, millones de personas en el mundo no tuvieron buenos padres, no tuvieron una madre ni siquiera suficientemente buena, no tuvieron un padre ni siquiera suficientemente bueno. Hoy en día eh, hay tantas parejas buscando hacer dinero que los niños terminan simplemente a la deriva, malcriados por la basura que puedan ver en televisión o en internet y deformados obviamente por todos los prejuicios y toda la vulgaridad y toda la insolidaridad que puedan ver en el contexto sociocultural de pues, la neoposmodernidad, que es bastante light, que se centra solamente en el espectáculo, en el show. Entonces estos niños descuidados por sus padres, ¿sí?
viven una infancia dolorosa y en vez de identificar esta situación y tratarla en la relación médico-paciente, lo que hacen es simplemente volver a actuar el abandono y se van por una línea bastante torpe de abandonar a su vez el tratamiento, abandonar a su vez al médico, como quien dice, para no ser ellos abandonados antes. Fíjense que es una forma muy tonta de proceder, muy necia, y que termina empeorando el trauma y hasta convirtiéndolo en un patrón de conducta. Por eso el médico no se puede enojar, por eso el terapeuta no puede tomárselo personal u ofenderse. Hay que identificar esto que nos señalaba el doctor Winnicott. ¿Qué está queriendo decirnos el paciente? ¿Ha sucedido algo? Y dentro de ese algo puede haber inclusive un enamoramiento hacia nosotros, o envidia, o hubo alguna cosa en nuestra forma de comportarnos, en nuestro ideario mm, político, nuestra cosmovisión, nuestra forma de ser que le disgustó muchísimo o le gustó también exageradamente y entonces empezó a perder el norte y confundió la relación médica con otro tipo de relación, o está buscando una pausa, que también es lógico, está buscando un descanso. A veces los pacientes necesitan unas semanas a solas para poder procesar lo que se ha venido dando en el tratamiento. O lo que les comentaba, puede ser el grito herido de esa niña, de ese niño abandonados o por lo menos negligentemente cuidados, que pues de forma torpe, de forma imprudente, lo que trae es un abandono, ¿m? A su vez de el tratamiento, la terapéutica que se está llevando. Winnicott insistía en que el en-paz estaba situado entre el paciente y el analista. No era como tal algo del paciente propiamente o algo del analista propiamente. Es decir, va más allá de la transferencia o la contratransferencia. Tiene que ver mucho es con el vínculo, con la relación, y que básicamente interroga la función de sostenimiento, la función de holding. Winnicott insistía en que pues todo médico tiene una relación eh, en cierto sentido maternal con su paciente. Y así como la buena madre carga, sostiene, ¿no? Protege a su hijo, para Winnicott el doctor constantemente está, ¿sí?, sosteniendo, cargando, cuidando a su paciente. El paciente tiene la ilusión de que la madre permanezca a pesar de los ataques, a pesar de que, eh, digamos, haga pataletas, llore, la muerda, eh, o le sea doloroso o fatigador para ella lactarlo. El infante quiere saber que, pese a que, entre comillas, sea incómodo para la madre seguirá estando ahí. Es una ilusión infantil que se vuelve a vivir. El paciente espera que a pesar de alguna descalificación, algún ataque, alguna crítica, eh, el médico no lo deje ahí tirado, espera que el vínculo permanezca. Por eso el médico tiene que ser muy sagaz
y efectivamente no perder los estribos, no enojarse, no ofenderse, no tomárselo personal, sino entender de forma muy objetiva, de forma muy lúcida, que este impasse es una vicisitud que está poniendo en jaque el proceso, está poniendo en jaque la relación médico-paciente, pero que finalmente es algo tonto, es algo inmaduro, es algo infantil. No es que el paciente en realidad quiera acabar con la relación, ¿no? Sino que son cosas que se remontan a la infancia del paciente y que cuando uno mantiene la calma, identifica él o los problemas, soluciona de la mano con el paciente, con franqueza, con honestidad, dichos problemas, efectivamente termina siendo una oportunidad para fortalecer aún más el vínculo y para afianzar la alianza terapéutica. Hay que saber que obviamente emergen conflictos muchas veces inconscientes en ambos, tanto en el paciente como en el terapeuta. Muchos médicos pueden a su vez sentirse abandonados porque el paciente no volvió a consulta, por ejemplo. Suele expresar conflictos infantiles, lo que les decía, el deseo del paciente de volver a ser un infante, regresar a la dependencia absoluta, casi que estar ahí lactando, simbólicamente, esa necesidad extrema de ser atendido y satisfecho. Y al mismo tiempo, pues, como es una persona mayor, como no es un infante, pues no se quiere tener esa dependencia. Hay algunas partes que sí desean la dependencia absoluta y otras partes del psiquismo del paciente que no desean esa dependencia y por eso buscan agredir al médico. Ahora, ¿qué solución da Winnicott? Un buen encuadre. Winnicott decía que el impasse o impasse era algo muy frecuente. Nos aconsejaba a todos los psiquiatras que no nos defraudáramos, que no nos desmotiváramos por un impasse. Y casi que mencionaba que se iba a dar en casi que toda relación médico-paciente. Entonces, se va a dar. Es un fenómeno que se va a dar para Winnicott. ¿Qué es lo importante? Amortiguar el golpe, que no se dé de forma tan brutal. ¿Y cómo se amortigua? Con un buen encuadre. Es decir, cuando desde un primer momento le decimos al paciente a qué viene, cuál va a ser nuestra relación con él, cuando fijamos bien el cómo se van a realizar los encuentros, horario, lugar, mecanismo, cuando tiene bien claro que pese a que seamos amables y cariñosos, somos igual los doctores y no papás o mamás o novios o amantes o líderes o gurúes, sino simplemente profesionales que ponen todo su conocimiento y su experiencia al servicio de recuperación de su salud. El buen encuadre es tener justamente las cuentas claras, que el paciente entienda que no va más allá de una relación profesional, ese vínculo, que no implica ser el tratante de alguien, el sobreinvolucrarse con su familia o que no implica el que entonces eh, vaya a ser una persona, digamos, íntima del paciente, sino una persona ayudadora, colaboradora, pero dentro del marco profesional. Eso es el buen encuadre, especificar.
a qué nos encontramos, cuándo, por qué, ¿no? Y ese por qué es el motivo de consulta, básicamente. Y el cómo se va a desenvolver esa relación. Por eso es muy importante mantener siempre la elegancia, el profesionalismo, el respeto absoluto. Por eso es importante mantener las formas, doctores. La formalidad no es frialdad, la formalidad es elegancia. La formalidad es permitirle al paciente que efectivamente se sienta acogido, se sienta amado, se sienta bien tratado en las manos de un profesional que sabe mucho y que quiere ayudarlo, pero que no se confundan las cosas, que el paciente no confunda el amor terapéutico y el deseo de ayuda con una erotización de la relación, que el paciente no confunda el deseo de ayudarlo y de escarbar en su historia personal y familiar, como que el terapeuta se va a convertir entonces en una especie de amigo íntimo o confidente o paño de lágrimas, y mucho menos confundir la afabilidad y el don de gentes del médico con que entonces el médico vaya a estar disponible para juergas y fiestas y parrandas con el paciente, que eso no puede ser así. Otro gran teórico de la psiquiatría, ¿no? El doctor Jacques Lacan, también abordó el tema del impasse. Para Lacan, el impasse es una resistencia que muchas veces parte del analista y que a su vez provoca resistencia en el paciente. Eso es muy interesante. O sea, todo empieza para él como que el terapeuta, el doctor se va cansando, ¿no? Le va cogiendo pereza, le va cogiendo cierto fastidio a determinado paciente. El paciente de forma inconsciente va captando eso y asimismo arma una resistencia. Ya el paciente entonces eh, empieza a incumplir las recomendaciones del médico, empieza a desobedecer las indicaciones médicas. El impasse implica una detención del proceso y obviamente impide el desarrollo de la cura, es decir, es un bloqueo, un estancamiento, una detención que hace que el recuperar el estado de salud se vea aplazado. Implica un bloqueo en la adquisición del insight, es decir, el paciente eh, no logra completar el entendimiento de sí mismo y de su enfermedad. Es una especie de callejón sin salida, una especie de calle ciega que dificulta que el paciente se pueda mirar a sí mismo. Es una pausa insidiosa, es decir, no es lo mismo que otras pausas sanas, por ejemplo, cuando el paciente va de vacaciones, cuando el médico está de vacaciones, sino que es una detención insidiosa, es decir, ya antes de la finalización se están dando algunas señales de cansancio de parte tanto del paciente como del médico. Y efectivamente, después del estancamiento, después del impasse propiamente dicho, el paciente tampoco quiere volver de primerazo. De nuevo, Lacan recomienda conservar el encuadre, conservarlo, esa es la clave. Se trata de eh, tener muy claros los límites, tener muy claros los roles, tener muy claro hasta dónde va el ejercicio médico, ¿no?
por ejemplo, en las especialidades en las que se toca al paciente. Puede haber inclusive un tocamiento de órganos genitales, por ejemplo, en ginecología. El médico toca los genitales femeninos, ¿no? En urología, el médico toca los genitales masculinos. Mm, Otras zonas no genitales, pero que en América Latina, ¿no?, están muy erotizadas, como la parte superior de los muslos, ¿no?, la ingle, el, el busto, el pecho, ¿no?, los senos. Son también vistos muchas veces por un médico de familia, por un médico cirujano, por un mastólogo, por algún médico de urgencias o un médico general que esté sospechando un tumor, un cáncer o una hernia. Hay que saber todo eso. Entonces, ingles, senos, muslos también pueden ser, ombligo, ¿no?, también pueden ser vistos por distintas especialidades o por un médico general. Y aunque haya una revisión de esas zonas usualmente tapadas por la vestimenta, el, el médico tiene que ser tan profesional, tan exquisito, tan formal, que el paciente no pueda pasarse ningún tipo de rollo, no pueda fantasear nada. Hay pacientes muy trastornados que efectivamente desean acostarse con sus doctores. Hay pacientes muy trastornados que efectivamente se hacen ilusiones con sus doctores, ¿no? Y esto se evita cuando hay un claro encuadre, ¿no?, cuando se muestra que ese ver el cuerpo del paciente es un observar científico, es una exploración completamente racional, objetiva y profesional. Otro gran psicoanalista y tal vez la persona que más supo en su tiempo de impasse fue el doctor Horacio Echegoyen. Él abordó el impasse como un producto de transferencia y contratransferencias solapadas, ¿no?, silenciosas, sordas. Fíjense que mientras Winnicott ubicaba el AMPAS en un punto intermedio entre el médico y el paciente, Echegoyen dice si hay elementos transferenciales y contratransferenciales ahí solapados. Menciona que hay detrás de todo impasse una estrategia inadecuada de parte del paciente que efectivamente, ¿mm?, expresan lo inadecuado de su psiquismo y que con gran frecuencia se mezcla también lo patológico, lo inadecuado, lo inmaduro del paciente con lo patológico, inadecuado e inmaduro del médico. Por eso es que es importante que todo médico vaya al psiquiatra. Por eso es importante que todo médico esté en un proceso psicoterapéutico. Todo médico debe tener un buen psicoterapeuta, porque entre más sano mentalmente el médico, menos posibilidad de contratransferencia o de impasse. Y por el contrario, entre menos sano mentalmente el médico, pues más contratransferencia y más impases se van a presentar. Es algo frecuente. Echegoyen insiste en que no debe desanimarnos. Pasa mucho. Fíjense que es muy infrecuente ver gente madura, gente adulta, gente sana mentalmente. No conozco la primera persona que se pueda ufanar de decir que es 100% sana mentalmente. Todos tenemos nuestras taras, todos tenemos nuestros bloqueos, todos tenemos nuestra sombra, diría Jung. Todos tenemos nuestros asuntos por resolver,
nuestra historia, nuestro trauma, nuestra biografía con luchas, sufrimientos y dolores. No hay un solo ser humano que pueda uno decir, este es 100% sano mentalmente. No existe. Por ende, la posibilidad de impasse es altísima, fíjense. Finalmente, la relación médico-paciente es una relación muy interesante en la que hay un estrecho vínculo, a pesar de ser netamente profesional. Se da mucho de intimación, de intimidad, de relación profunda, a pesar de que solamente es una relación que se dé en el consultorio. Y pues siempre que hay intimidad o siempre que efectivamente se viven momentos mm, inolvidables, interesantes con un doctor, pues se corre el peligro del impasse. Y al mismo tiempo, el médico muchas veces es bienvenido por su propia especialidad o por su carácter de médico a la intimidad del paciente. El paciente le cuenta a uno muchas cosas. A los psiquiatras psicoterapeutas nos cuentan, por ejemplo, muchísimo detalles profundos, íntimos, secretos. Muchas veces en la psicoterapia se dan verdaderas confesiones, como decía Jung. El paciente le suelta a uno un secreto que no le ha comentado ni al cónyuge y a veces ni siquiera al sacerdote o al pastor o al director espiritual. El paciente muchas veces vive como algo muy especial el desvestirse frente al médico, así sea para un examen de rutina. Muchos pacientes, por ejemplo, monjes, monjas, comentan que solamente los ha tocado en la vida, ¿no? O les ha visto el torso o los ha visto desnudos un médico. ¿No? Para muchos adolescentes, para muchos niños, para muchos púberes, el, digamos, primer sujeto frente al cual se desvisten o el primer sujeto que les examina, por ejemplo, genitales o, eh, digamos, glándulas mamarias, es justamente un médico, bien sea un médico familiar, bien sea un pediatra. Entonces, hay que saber que esto se va a presentar siempre y que efectivamente lo identificamos y lo trabajamos sin desanimarnos. Echegoyen fue más lejos y diferenció claramente tres tipos de impasse. El acting out o paso al acto, la reacción terapéutica negativa y la reversión de la perspectiva. Vamos a ver cada uno de ellos. El acting out o paso al acto es cuando efectivamente en vez de hacer una introspección, en vez de hacer un insight adecuado, lo que hace el paciente es realizar una acción usualmente impulsiva. Es una acción compleja, es una conducta psicomotora compleja, inconsciente, pero que no resuelve el problema inconsciente. El paso al acto es la conducta impulsiva que satisface de forma distorsionada, de forma torpe, de forma inadecuada un deseo que no se reconoce a tiempo y que no se verbaliza y no se trabaja a tiempo y que produce justamente el realizar algo que el propio paciente termina después reconociendo como bastante irracional, el propio paciente termina reconociendo como bastante insensato.
Un ejemplo típico: la paciente es atendida por un médico especialmente eh, afectuoso, amable, le brinda una atención personalizada, hace lo que debe hacerse. Es un médico muy profesional, muy adecuado. La paciente, por muchos motivos inconscientes, de pronto es el primer hombre que la trata bien desde que se divorció, de pronto es una persona que corresponde a su ideal de pareja, de pronto se sintió ella como una niña eh, muy bien cuidada y de forma distorsionada, de forma inconsciente, visualizó al doctor como un padre todopoderoso, omnisapiente, que además eh, le atrae físicamente y que está ahí en su fantasía para cuidarle. No identifica la situación porque lo inteligente es identificarse, darse cuenta uno mismo, eh, me parece atractivo este doctor, me parece atractiva esta doctora, me gusta este doctor porque me ha tratado de forma exquisita, se ve que es muy inteligente y muy estudioso, me gusta cómo se apersonó de mi caso, me gusta esta doctora porque efectivamente ha sido muy amable conmigo, estuvo muy pendiente de todo mi proceso, me hizo sentir bien, me sonreía, me parece bonita. No se dan cuenta de eso, no hacen esa elaboración, sino que simplemente de forma inconsciente se tragan, se quedan completamente enamorados del médico tratante. El inconsciente es poderoso. Después, fíjense que no tiene nada que ver esto con esto. No, no es la misma persona, no es el mismo sujeto. Esta paciente que vivió ese deseo intenso frente a su doctor, después termina en la calle besuqueando a quien menos esperaba, besuqueando a cualquier aparecido, cualquier sujeto que inclusive no le guste. ¿Y por qué? Porque esa conducta impulsiva, porque ese paso al acto tan irracional, efectivamente, es un tipo de impasse llamado acting out. ¿Mm? Acting out porque se actúa afuera. Lo que se desea que pase en el hospital, en el consultorio, en este caso, besar al médico, se ve afuera, por fuera del hospital, por fuera del consultorio y con otra persona, porque finalmente no, no hay una elaboración, sino que es el deseo torpe, el deseo irracional, inconsciente, que hace que la persona meta las patas, porque es que de hecho el acting out después produce mucha consternación en el paciente. Con toda seguridad, esta paciente después va a decir, ¿a mí qué me pasó? Por Dios, se me fueron las luces, esto fue un bache mental. Sí, eso es un acting out. La reacción terapéutica negativa consiste en que se exacerban los síntomas. Inclusive a veces el paciente puede exagerarlos. Y entre comillas, hay un empeoramiento del cuadro después de haber empezado el tratamiento. No es que esté peor, es decir, la persona puede estar mejorando, el tratamiento puede estar dando muy buenos resultados, pero de forma inconsciente la persona menciona que no es así. Esos pacientes que dicen, no, estaba mejor cuando no habíamos empezado el tratamiento. Ahí sospeche una reacción terapéutica negativa, que según Echegoyen puede corresponder a una transferencia muy inadecuada, envidia oculta y a un deseo destructivo dirigido hacia el médico.
Hay millones de personas profundamente trastornadas que envidian al doctor, ¿no? Y desean destruir al doctor. Hay muchos pacientes profundamente trastornados que a veces ni siquiera se quieren mejorar porque no le quieren dar, entre comillas, el triunfo o el crédito al médico. Para ellos, el no mejorarse, el mantenerse enfermos es, en cierto sentido, obviamente, muy patológico, muy insano, sentirse superiores a la ciencia médica. Es que a mí ningún médico me puede curar. Y hay gente que de manera obviamente estúpida se siente bien con ese triste rótulo de ser el paciente imposible, de ser el paciente incurable, ¿no? Porque es el narcisismo enfermo de decir, conmigo ningún médico, ¿no?, ha podido. Ningún doctor ha logrado dar con el chiste, ningún doctor ha logrado dar con el diagnóstico, ¿no? Soy el paciente, la paciente que los pone a sufrir, ¿no? Obviamente eso es pura fantasía del paciente y ningún médico va a sufrir. Y finalmente muchos doctores se han encontrado ya el diagnóstico y han dado el tratamiento, pero la persona no quiere seguir con el tratamiento porque no se quiere mejorar, porque en el fondo es muy arrogante y quiere mantenerse en su rol de enferma y porque también quiere negarle el crédito al doctor, quiere negarle el premio inconsciente al doctor. Pura envidia. Y en vez de mejorar, el paciente cae en una espiral autodestructiva de rencor, reproches. Muchas veces se vuelve una actitud demandante, cansona, que en realidad fastidia a todo el staff médico e insiste, a pesar de que los paraclínicos y la clínica muestran que hay mejoría, en que no mejoren nada. Echegoyen ha identificado claramente unas pautas, ¿no?, que favorecen aún más la reacción terapéutica negativa. Cuando el médico es joven, como esta doctora que tenemos aquí, cuando el médico es bien parecido, cuando es una doctora hermosa, como lo vemos aquí, cuando es alguien joven que ha llegado lejos, la persona veinteañera o treintañera que ya es especialista, que tiene maestría, que tiene doctorado, que tiene muchos estudios y a la persona mediocre o la persona perezosa o la persona pues simplemente no inteligente que no ha logrado esos estudios, pues en vez de producirle admiración y confianza, le da es pura envidia, ¿no? Cuando el médico efectivamente se ve así, como muy exitoso, muy triunfador, como muy feliz en sus esferas académica, personal, afectiva, económica. El paciente envidioso efectivamente eh, prefiere reprocharle, decirle que no se mejora, negarle, digámoslo así, el triunfo. Ahora, esto es claramente patológico. Por eso constituye un tipo de impasse. Las personas, por lo general, sanas, los pacientes que no están tan trastornados, antes agradecen que su tratante sea una persona buena, bondadosa, profesional, exitosa, que ha estudiado mucho, que es muy inteligente, que además es bonita, que además está felizmente casada, felizmente emparejada y se sienten descontentos, pero eso es grandeza de espíritu. La persona grande de espíritu se alegra de los triunfos de los demás y se alegra de los triunfos de su médico, porque dice, si este señor, si esta señora
es tan buen doctor, tan buena doctora, pues me pongo en sus manos con toda confianza. En cambio, el paciente con un alma eh, mucho menos noble, con un alma mezquina, el paciente mediocre, el paciente envidioso, lo que termina haciendo es una reacción terapéutica negativa. Echegoyen también menciona otro tipo de en-paz, que es la reversión de la perspectiva, un fenómeno del cual ya había hablado Wilfred Bion. Dentro del proceso psicoanalítico, Echegoyen lo identifica claramente como una de las dimensiones del impasse. La reversión de la perspectiva es eh, algo inconsciente que bloquea, que trata de impedir el desarrollo del insight o de la conciencia de enfermedad. Dificulta en gran medida la capacidad del paciente de percibirse a sí mismo o de percibir al mundo desde otra perspectiva. En la reversión de la perspectiva, el paciente simplemente se queda atrincherado en su forma de ver la vida y el mundo y no logra entender otras formas de ver la vida y el mundo, no logra entender otras perspectivas. Por ejemplo, es el paciente que dice que tiene básicamente un maleficio en el corazón y que la clave está en realizar alguna cosa bien absurda, no sé, tomar sopa de sanguijuelas, chupar sangre de murciélago, eh, ir a meterse en un lago a 30 grados centígrados bajo cero para curarse el corazón. Y el médico familiar le explicó que efectivamente se detecta un soplo, que efectivamente hay algún tipo de valvulopatía. Y el médico internista le dijo que efectivamente tiene un problema, que es una insuficiencia tricuspidea. Y el cardiólogo y el hemodinamista le mencionan, claro, sí, esa insuficiencia tricuspidea está generando estos síntomas de falla cardíaca y el tratamiento es este. Y el paciente dice, no, 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 eso no puede ser. Toda esta gente está mal. ¿Yo qué me voy a tomar estos medicamentos? ¿Yo qué voy a tomar pepas? Mi corazón está perfecto. Yo no le creo ni al médico familiar, ni al internista, ni al cardiólogo, ni al hemodinamista, no le creo a ninguno de ellos, porque mi premisa, mi prejuicio, es que esto no es ningún soplo, no es ningún problema del corazón, sino que es una brujería que me hizo la envidiosa de mi prima y que lo mejor es tomar sangre de murciélago como me recomendó el compadre Juancho. ¿Vale? Eso es reversión de la perspectiva. El paciente no sale de sus prejuicios. El paciente no sale de sus premisas. Y así le expliquemos con toda paciencia, así le mostremos dibujitos, así le mandemos material psicoeducativo, no los va a considerar. Fíjense que en últimas, el paciente con reversión de la perspectiva es sumamente narcisístico también. Se cree médico y a mucha gente le pasa eso. Hay un montón de personas profundamente ignorantes que se creen médicas. Lo hemos visto en esta pandemia de COVID-19. Hemos leído un montón de estupideces, de bulos, de desinformaciones, ¿no? Y un montón de cretinos que no tienen ni idea, que nunca en su vida han pisado una facultad de medicina, que no son doctores, hablando como si fueran expertos.
del coronavirus, de la pandemia, jurándose epidemiólogos, jurándose infectólogos, jurándose médicos, y hablan desde la más crasa ignorancia, porque muchas veces ni siquiera son profesionales, no tienen ni una carrera. Muchas veces a duras penas han completado la educación básica, la educación primaria, y carajo que se ha visto en esta pandemia el montón de cretinos hablando todo tipo de idioteces. Sí, narcisismo puro. O el médico le recomienda y le explica algo y el paciente simplemente dice, no, eso no es así. Bueno, esos pacientes que no salen de sus prejuicios, esos pacientes que se mantienen obstinadamente, tercamente, que son obcecados, están atrincherados en los que ellos consideran son las verdades y en realidad son prejuicios, pues bueno, terminan haciendo reversión de la perspectiva. Son finalmente personas muy rígidas y, como decía Chegoyen, rígidas y que creen que sus prejuicios son verdades absolutas y se mantienen así, con esas creencias erróneas de forma perenne, de forma eterna, indefinidamente, porque tienen una visión bastante limitada, una visión bastante estrecha de la vida. Solamente pueden ver la vida desde una única perspectiva. No se desanimen entonces porque hay gente así. Van a haber muchos fanáticos, van a haber muchos delirantes, van a haber muchos ignorantes que por puro narcisismo van a decir, esto es así porque lo pienso yo y no voy a hacer caso a otras cosas que piensen los demás. Bueno, no se enoje, acuérdese siempre de esta clase. Reversión de la perspectiva, así se llama. El paciente que se hace el de oídos sordos, el paciente que no quiere escuchar razones, el paciente que no quiere atender razones. Y el médico le puede estar aclarando de manera muy profesional, de manera muy científica las cosas, pero el paciente se empecina en que no es así. Ahora, vamos a ver cómo resolver el impasse. Ya tenemos los aportes de estos tres grandes maestros, Winnicott, Lacan, Echegoyen. Todos ellos nos mencionan de la importancia de un buen encuadre, de tener las cuentas claras, de no permitir que el paciente se confunda en la relación. Los tres nos insisten en ser muy profesionales, en tener una actitud eh, justamente tan médica, tan científica, que el paciente no vaya a creer que puede haber algo más, que puede enredarse con el doctor, que puede vacilar con el doctor, que puede salir con el doctor. Pero muchas veces, a pesar de un excelente encuadre y de una conducta muy profesional, se puede dar el fenómeno del impasse. Veamos entonces cómo resolverlo. Primero, identificar el impasse. Darse cuenta de lo que está pasando. Y esto implica, efectivamente, tener mucha claridad mental. Por eso es importante que todo médico esté en psicoterapia, porque se da cuenta de la situación y percibe que hay algo que no corresponde a el vínculo médico-paciente, que hay algo que está bloqueando, que está empeorando, que está, en cierto sentido, distorsionando la relación.
Segundo, buscar la asesoría de su psicoterapeuta y de un médico experto. Eso es importante. Lleve a la sesión de psicoterapia lo que está sucediendo. Coméntele la situación a su psicoterapeuta. Coméntele el caso a su psicoterapeuta. Él le dará unas indicaciones claras sobre cómo abordar. El que lo conoce bien le permitirá encontrar unas soluciones acordes con su personalidad, su forma de ser. Busquen también la asesoría de un médico experto, un médico entrado en años, curtido, que sepa bien cómo es la cosa. Pregúntele, doctor, ¿procedí correctamente en este caso? ¿Se dio este diagnóstico? ¿Realicé tal técnica quirúrgica? ¿Empecé tal tratamiento? ¿Hice bien? ¿Qué se me pudo haber escapado? ¿Qué se me pudo haber pasado? Busquen a esos médicos expertos, profesores, gente que tiene un gran recorrido, una larga trayectoria. A ver, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se pudo haber ofendido o enojado el paciente o distanciado el paciente? Realiza el mejor esfuerzo para restaurar el vínculo. Hay que dar el primer paso. Mantenga la cordialidad, el respeto, la elegancia. No se deje sacar de casillas, no se enoje. Manténgase sereno. Agende una cita. Inclusive puede ser una cita gratuita para el paciente. Y que esa cita sirva de un espacio para un diálogo sereno, un diálogo amable, en el que cada miembro del equipo, tanto usted como médico o el staff médico, con las otras partes del equipo, el paciente, la familia, puedan exponer sus puntos de vista. Es una cita muy importante para aclarar malentendidos, para discernir, para resolver dudas e interrogantes, para aclarar situaciones ambiguas, para poner todo en orden. Y básicamente ahí muchas personas y sus respectivos familiares también van a sentirse ya motivadas para reemprender el tratamiento. Con mucha humildad y con mucha apertura, escuche las quejas, las peticiones, las percepciones del paciente, sin prejuicios, sin levantar la voz, sin correr a desmentirlo. Mantenga la compostura, irradie tranquilidad y autodominio. Acuérdese que usted es el doctor. No hay nadie en el mundo que esté 100% sano, pero es de esperarse que al menos esté más sano el médico que el paciente. Mantenga la calma. De forma clara y eficiente, explíquele al paciente su método. Preséntele los motivos por los cuales realizó determinada intervención. Explicítele, es decir, verbalícele, póngale bien claros cuáles fueron sus metas y objetivos cuando realizó dicha intervención médica. Hay una cosa muy interesante, esto se ha estudiado, y es que todos los pacientes se sienten muy satisfechos cuando se dan cuenta de que hubo un tratamiento congruente. Inclusive si no aceptan el tratamiento, si perciben que hay coherencia, que hay congruencia, que usted hizo ese tratamiento porque lo pensó bien, lo razonó y corresponde de forma lógica a una estructura, ¿no? A una anamnesis, cuando el paciente se da cuenta que hubo motivos razonables para esa intervención, por lo general queda muy satisfecho y cesa de ese modo el impasse.
Es también bueno sentarse con el paciente cada cierto tiempo a evaluar la respuesta del tratamiento. Conviene tener ese buen vínculo. Acuérdense que desde la psicoterapia formativa, la relación médico-paciente es igualitaria. Médico y paciente son coequiperos. Médico y paciente se influencian mutuamente, crecen juntos, maduran mutuamente, progresan mutuamente. Y efectivamente, desea la tarea de sentarse y evalúe. Profundice la anamnesis. El paciente puede traer nuevo material, puede recordar más eventos de la vida, puede traernos sueños muchas veces que resultan orientadores, si se logran interpretar adecuadamente, puede traernos historias de la vida cotidiana que nos den más luces. Profundizando la anamnesis, se puede llevar a cabo una modificación de la impresión diagnóstica y hasta el plan terapéutico, y eso no es ningún problema. La impresión diagnóstica es justamente eso, una impresión, no es un diagnóstico definitivo y tajante, ¿no? El plan terapéutico es justamente eso, un plan de tratamiento, pero no es el plan, no es el único tratamiento posible, ¿no? Es un plan terapéutico. Evalúen muy bien la respuesta psicológica del paciente a cada intervención, porque cada psiquismo es único y cada persona lleva de forma muy personal, muy distinta la enfermedad. El médico debe estar muy atento a indagar en la situación personal actual del paciente. A veces el paciente que incurre en impasse es alguien que está algo desajustado porque está viviendo un estrés actual fuerte. El paciente juicioso que de repente deja de venir a consulta, está pasando por alguna crisis vital. El paciente responsable que tenía una muy buena adherencia al tratamiento y de repente se descuida, se deja de tomar la medicación, se mete en conductas de riesgo, puede estar pasando por un mal momento. Estén muy atentos a la posibilidad de un duelo, de una pérdida o a la posibilidad de un trastorno depresivo. Todo ser humano está expuesto a hacer al menos un episodio de depresión clínica en la vida. La depresión es muy frecuente. Hay que dejar ya la tonta creencia de que solamente se deprimen los débiles. Falso. O la estúpida creencia de que los médicos no se deprimen. Falso de toda falsedad. Los médicos, de hecho, están en mucho más riesgo de deprimirse que otros profesionales. Justamente porque para ser médico hay que ser bondadoso, hay que ser sensible, hay que querer servir al prójimo. E inevitablemente uno se da cuenta que hay injusticia, que hay maldad, que los pacientes sufren a veces situaciones sociales o económicas muy adversas. Y finalmente, a pesar de que haya muy buen esfuerzo de parte de médico y paciente, pues muchos pacientes van empeorando y pueden inclusive morir. Los médicos sí que están en peligro de suicidarse inclusive. Los médicos están en mucho riesgo de deprimirse gravemente. Entonces, indaguen, estén muy pendientes de eso. Así, de la mano, juntos, como verdadero equipo que son, van a mantener la buena relación, van a mantener la alianza terapéutica, van a mantener el vínculo y lo que yo llamo la sinergia terapéutica. Ambos, o los tres si es una terapia de pareja, o el grupo si es una terapia de familia,
o el grupo más extenso, si es una terapia de grupo, van a poder trabajar juntos y poner a disposición del proceso y de la curación, del tratamiento, todo lo que tienen. ¿Mm? Todo ese recurso humano se va a poner al servicio de la mejoría. Esa es la sinergia terapéutica. Nadie está por encima, somos coequiperos. Y al entender muy bien este fenómeno del impasse, vamos a desbloquear muy pronto la relación cuando se encuentre empantanada. Es importante hablar siempre con el paciente de forma muy serena y desde la ética profesional y los principios morales fundamentales. Solucione los escenarios en los que el paciente o usted hayan visto que peligraba su bienestar, su comodidad, su integridad. El paciente puede comentarle, es que no me gusta su consultorio porque vi que la secretaria suya no usaba tapabocas ahora en la pandemia. Bueno, mm, hable con su asistente, por favor, use tapabocas, acuérdese de la bioseguridad. No, no me sentí cómodo, no me gusta acostarme en el diván. Perfecto. ¿Mm? Con usted haremos las sesiones cara a cara. Con usted haremos las sesiones en estos asientos. Listo. Ay, no me gustó que usted me tocara tanto esa vez. Sí, es cierto, pero tenía que hacerlo así. Estábamos sospechando algún problema hepático y por eso me tocó efectivamente auscultar, percutir, palpar. Sé que usted no estaba acostumbrado a eso y que muchos médicos simplemente eh, se contentaban con matarle un antiespasmódico, con mandarle eh, algún analgésico. Yo quise ser mucho mejor médico, yo quise ver, yo quise explorar si había algún problema en su hígado, por eso lo hice acostar, por eso me tocó así, hasta mirar si había onda cítica y cosas de esas. Y efectivamente, fíjese que por eso fue que después el gastroenterólogo pudo encontrar el hallazgo, pudo darse cuenta que usted tenía cálculos en la vesícula. Ay, sí, doctor, ya voy entendiendo. Gracias. Uf, qué médico tan formidable es usted. Usted es un súper galeno. ¿Mm? ¿Sí ven? Que el paciente vea que hubo una congruencia tranquiliza al paciente mucho. Si hubo algún error de su parte, y por eso es bueno hablar con un médico de gran experiencia, de gran trayectoria, pida perdón con humildad. El narcisismo le hace mucho daño a los médicos también. Y obviamente corrija o enmiende ese error cuanto antes. Si hubo un error del paciente también, hágaselo ver y permítale que lo corrija. El paciente muchas veces desea enmendar. Por eso hay que ser muy inteligentes y no sirve rechazar siempre los regalos. A veces un regalo es un gesto de reparación. El paciente que en un momento de desesperación le gritó al doctor, el paciente que en un momento de desesperación se fue dando un portazo, insultó a su médico, después puede llegar con una torta, con un libro, con algún cariñito, como se dice, que es finalmente un acto reparatorio. Es la forma de decir perdón. Obviamente, uno de médico nunca debe aceptar regalos costosos, regalos, digamos, que den lugar a manipulaciones posteriores. Jamás aceptar joyas, vestidos, mucho menos ropa interior, mucho menos cheques o mucho menos cosas de lujo. Eso jamás es peligrosísimo. Pero sí,
A veces el paciente trata de pedir perdón de esa manera, con un chocolatico, con un libro, con un detallito barato, pero digamos genuino, y conviene aceptárselo. Muchos pacientes tienen inclusive la madurez de decirle, le compré este libro, doctor, porque me he dado cuenta que a usted le gusta mucho leer. Le quería pedir perdón porque en esa ocasión, cuando se estaba muriendo mi abuelita, yo dije que usted era un bruto, que no había hecho bien las cosas, que se había equivocado, y luego me di cuenta que no, de verdad, era un cáncer avanzado, era una situación muy problemática. Bendito sea Dios, se fue la abuela. Perdóneme, doctor, no le quise hacer pasar ese mal rato. Por eso le traje el libro. ¿Sí? Eso implica mucha madurez. Hay gente que no es tan madura, que no es capaz de hablar las cosas, que no es capaz de pedir perdón de frente, pero le llega a usted con un pastelito, con algún detallito. Acéptelo, acéptelo. Si usted no se lo coma, no lo rechace, porque es ese gesto reparatorio que está intentando dar el paciente. Bueno, con esto, estimados doctores, finalizamos la clase de IMPASE o AMPAS. Espero que les haya sido de mucha utilidad.